El mundo de hoy es tripolar, ya eso lo sabemos todos. Rusia, Estados Unidos y China marcan el ritmo, marcan la agenda en todo el mundo. Hasta hoy, el conflicto en el que se dirime la primacía geopolítica del mundo tiene su base en Ucrania. El conflicto de Ucrania, que tiene como principales protagonistas a Rusia y a Ucrania, pues ha servido también para dibujar el equilibrio geopolítico del mundo. Todos los ojos de quienes le ponen atención a estos temas geopolíticos están alrededor de otros actores que confluyen en ese conflicto de manera directa o de manera indirecta. Cómo se mueve, por ejemplo, Alemania, cómo se mueve, por ejemplo, India, cómo se mueve, por ejemplo, Turquía, pero sobre todo la atención está puesta en cómo se mueve China. Para muchos, la posición de China es equidistante, pero para otros, la posición de China está ligeramente escorada hacia Rusia, porque tienen intereses estratégicos comunes. En un video que grabamos hace ya unos meses, analizamos el juego geopolítico que está haciendo China, sobre todo a partir del conflicto de Rusia y Ucrania, en el que está envuelto, como no, Estados Unidos y la OTAN. En este video que les vamos a mostrar aquí, que vamos a compartir nuevamente con ustedes, estaremos analizando cómo se mueve la alianza entre Putin y Xi Jinping, entre Rusia y China, sobre todo después de la famosa cumbre de Salamanca, que fue realizada en Kazajistán hace ya unas cuantas semanas. Sobre esto, ese equilibrio, cómo se mueve China y sobre todo nuestro análisis, pónganle atención a qué se debe cada paso que está dando China a lo largo y ancho de este conflicto. Vamos a ver, les comparto a todos ustedes este video. Adelante. Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. En el día de hoy ha surgido un elemento que yo creo que va a ser importante y va a marcar un hito a partir de ahora en cómo se va moviendo el mapa geopolítico. Me refiero a la reunión para nada fortuita en Uzbekistán entre Vladimir Putin y Xi Jinping, que es son los presidentes, uno de Rusia y el otro de la República Popular China. ¿Por qué yo digo que esta reunión entre ellos dos no es para nada fortuita? Por el momento, por la coyuntura en la que ocurre. Desde el punto de vista de Rusia, esto ocurre en un momento en el que Ucrania parece tener un segundo aire con con el repliegue de las tropas rusas en uno de los territorios que ya habían anteriormente controlado en Ucrania y que ya de nuevo retoma el control Ucrania. Y eso evidentemente pues crea una serie de situaciones que Vladimir Putin tiene que empezar a mover ficha. Desde el punto de vista de China, obviamente que ese encuentro con Putin en el marco de la ofensiva de Estados Unidos con lo que tiene que ver en Taiwán, a partir de la reunión de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, pues también marca un hito importante, sobre todo en el sentido en el que los chinos se han venido manejando, que han tenido una suerte de equilibrio escorado hacia Rusia en todo este conflicto, pero que ya con la reunión que sostienen estos dos líderes de las dos de las tres potencias más importantes del mundo, Estados Unidos, Rusia y China, pues deja muy claro que ya uno y otro le están mandando un mensaje a los Estados Unidos de que en el mapa geopolítico global, en el escenario geopolítico, pues Rusia y China van a actuar a partir de ahora, o han estado actuando a partir de ahora totalmente de la mano. De hecho, las declaraciones de uno y otro, bueno, en este tipo de reuniones
no ver tanto lo que se dice, sino lo que implica lo que se dice o se deja de decir. En el caso de Putin, por ejemplo, el hecho de que él esté hablando de manera abierta de que Rusia está comprometida con la política de una sola China y que trata a la gente de Taiwán como los satélites de Estados Unidos en el estrecho de Taiwán. Y eso obviamente pues manda un mensaje de que este hombre está dispuesto a apoyar a China en el supuesto, en el escenario de que China vaya a tomar medidas más drásticas, a que vaya a tomar la ofensiva hacia Taiwán. Sobre todo porque muchas veces ya se ha dicho que tanto Taiwán como China han determinado que cualquier situación que tienda a romper con el equilibrio en este momento frágil que existe entre ellos dos, pues será motivo de declaración de guerra. Fíjense cómo ya China siempre ha dicho que si hay una declaratoria de independencia por parte de Taiwán, pues en ese mismo momento se habrá declarado la guerra total. China por el otro lado, o Taiwán, perdón, por el otro lado, ha sido enfático en expresar que desde el mismo momento en que China intente anexionarse ese territorio, pues también habrá razones para la guerra. En este caso, China ha recibido el apoyo frontal de Rusia, lo que implicaría que en un escenario extremo como ese tendríamos a Rusia entrando para favorecer a China y a Estados Unidos entrando para favorecer a Taiwán. Claro, estos son escenarios que a día de hoy están muy lejos, solo son objeto de especulaciones como las que estamos haciendo ahora. Pero lo que marca esta en el ámbito de señal geopolítica, me parece a mí, más allá de cualquier cosa, que este es el equivalente para China de lo que representó para Taiwán la visita de la Pelosi, aunque esta reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping no se da en el marco de una visita de Putin a China, sino que se da en el marco, y aquí viene la otra simbología importante. En todo este tipo de cosas hay que ver cómo se van alineando los planetas, cómo se van configurando las distintas fichas del mapa geopolítico. Esta reunión se da en Uzbekistán, en donde están coincidiendo en una cumbre especial en la que participan países del orbe asiático como Asia, por ejemplo, todo el territorio del Asia Central, en los que ya ahí se configura de manera clara un polo geopolítico importante que está junto con Rusia y con China trazando una política estratégica distinta o alternativa a la política estratégica de Occidente, de Estados Unidos, de la OTAN, de la Unión Europea, en el que ahora mismo, en el ámbito bélico, en el ámbito militar, pues el conflicto entre estos dos bloques, porque ya no podemos hablar de debemos hablar de tres polos, pero de dos bloques. Tres polos porque Rusia, China y Estados Unidos tienen cada uno una influencia real y total en todos los órdenes, desde el social y cultural hasta el tecnológico, pasando lógicamente por el económico y el político. Pero dos bloques porque Rusia y China, a partir de hoy, ya de manera abierta, pues van a actuar como aliados. Y eso es manifiesto, es muy claro. Fíjense cómo Xi Jinping ha dicho también hoy, o ha reconocido que Estados Unidos está cercando a Rusia. Lo ha dicho con las palabras más claras de que juega con que compromete la seguridad de Rusia, todo el crecimiento que está teniendo la OTAN alrededor de las fronteras rusas, que ha sido siempre el reclamo de Vladimir Putin y el argumento esencial para la operación militar sobre Ucrania. No quiero ni llamarlo invasión ni llamarlo guerra, para no entrar en la dinámica del lenguaje de cada uno de los bandos. Recuerden que en estos tiempos, sobre todo en tiempos de guerra, ya ustedes saben el cliché
tradicional de que la primera víctima de una guerra es la verdad. Estén siempre pendientes, ojo avisor con las noticias que aparecen en los medios, porque cada grupo de medios está, digamos que sindicado con un sector y emite el tipo de comunicación propagandística que quiere cada uno. Por ejemplo, cuando usted ve New York Times, cuando usted ve la BBC, cuando usted ve en el ámbito hispano El País, cuando usted ve, por ejemplo, Washington Post, cuando usted ve CNN, usted está claro que desde allí se está emitiendo el mensaje que conviene a Occidente y que en muchas de las ocasiones va orientado primero a dar la imagen de que los malos son nosotros. Fíjense cómo se desfigura. Yo quiero hacerle un reto a la gente que lo vaya a buscar. Busquen cada uno de esos medios que he mencionado: New York Times, Washington Post, BBC, El País, CNN. Busque una foto en la que aparezca Vladimir Putin o Xi Jinping sonrientes. Busquen alguna noticia amable. Busquen algún video en el que no aparezca cada uno de estos líderes con un rostro adusto. Esos son mensajes semióticos. Me estoy refiriendo a esto, pero también puedo decir lo propio de, por ejemplo, cuando usted ve Russia Today, Sputnik, que son los medios comprometidos con el otro lado del mundo, con la otra mirada. Allí también hay una retórica y hay un mensaje, y se construyen unos mensajes para pintar a Estados Unidos como el gran bully del mundo, como como el gigante ambicioso que lo quiere todo para sí. Y también vuelvo a poner la otra cosa. Fíjense, busquen en esos medios, y también los reto, alguna imagen de Joe Biden, por ejemplo, en la que aparezca Joe Biden como un hombre con capacidades. Fíjense que ahí siempre se resalta de alguna manera, ya sea con una foto, las debilidades propias de la edad de Biden. Y eso está debidamente diseñado. En el caso de China, usted tiene, por ejemplo, a Global Times, que es el medio que utiliza desde el mundo chino, en el que se informa Occidente. Es un medio en inglés, pero también todo lo de Xinhua, que es o CCNTV, que es la televisora matriz de la República Popular China. Todas esas cosas están en YouTube, todas esas cosas están en Internet. Vaya y búsquela. Lógicamente hay algunos casos, como el de SCN, que está en mandarín. Los que no dominamos el idioma, pues tenemos que verlo con subtítulos. Pero a lo que quiero referirme es, pero basta con Global Times, que está en inglés, y si no me equivoco, tiene alguna sección en español, pero en inglés está ahí todo, y usted ve el enfoque que se le da a cada una de esas cosas. De hecho, hace unos días, y por eso digo que no es fortuito esta reunión, hace unos días se destacaba en Global Times un reportaje que yo recomiendo buscar, en el que se sacaban a relucir los proyectos en conjunto de grandes obras de infraestructura que tienen Rusia y China juntos, que van desde grandes puentes hasta grandes autopistas para conectar todo Asia Central con Rusia. Unos megaproyectos que de este lado del mundo, en los medios occidentales, no se resaltan, porque no se quiere resaltar la fortaleza de la alianza de estas dos potencias, que ha sido tradicionalmente el gran temor de los Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico. Y para mí, el verlo nítidamente sirvió a la estrategia de desgaste que se planteó Estados Unidos para desarticular a la Unión Soviética. Me refiero a cuando Estados Unidos decidió establecer relaciones diplomáticas con China, que inició ese proceso en el año de 1972 con la visita del entonces asesor de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, Henry Kissinger, que igual recomiendo su libro On China, está en español también el libro, en el que él relata todo eso. Pero evidentemente que ese paso estratégico muy bien pensado por Estados Unidos, en este caso por Henry Kissinger, pues obviamente que llevó a alejar a la Unión Soviética de China, a
a alejar la posibilidad de una alianza estratégica, a dividirles. Y esa división de ellos, obviamente que contribuyó a que poco a poco ese gigante que era la Unión Soviética fuera perdiendo piezas en el camino y terminara implosionando, porque eso fue lo que pasó con la Unión Soviética, que implosionó en una estrategia muy bien diseñada, en la que el cerebro estratégico de Henry Kissinger fue parte importante, pero que jugaron un rol fundamental tres figuras de Occidente que para mí fueron los que políticamente ejecutaron a la perfección toda la estrategia. Me refiero a Ronald Reagan, a Margaret Thatcher y al Papa Juan Pablo II. Los tres, cada uno en su órbita, pues jugó un rol determinante para conseguir el desgaste de la Unión Soviética. Eso es desde mi particular análisis, desde mi particular punto de vista. Claro, fíjese que hablo de ellos como ejecutantes, porque detrás de todas estas jugadas políticas siempre hay un sinnúmero de elementos que muchas veces ni se conocen ni se ven. Y si se llegan a conocer, pasan décadas antes de que uno pueda tener de primera mano los detalles de cómo ocurrieron las cosas, cuando nunca se tienen. Yo por eso siempre recomiendo un libro que relata toda la historia de la CIA, que se llama Legacy of Ashes, Legado de Cenizas, que un libro extraordinario, que tiene también un segundo libro que se llama Enemigos Íntimos, que es la historia del FBI. Cuando usted mezcla estos dos libros, usted se da cuenta de muchos elementos allí, que usted aprende mucho sobre cómo se mueven los hilos del poder, cómo se mueve el mundo del poder. Yo los recomiendo también junto a todo esto. Pero volviendo a este tema de Rusia y China, de esta alianza, he querido hacer esta pequeña digresión precisamente para ir mostrando cuáles son las bases de estos análisis para estos temas. Y vuelvo al inicio. Esta reunión no ha sido para nada fortuita. Este es un grupo que estaba, el grupo que se ha reunido en esta cumbre en Uzbekistán, que estaba prácticamente desactivado y que en los últimos 2 años ha vuelto a rearticularse como una iniciativa de conjunción de todas estas fuerzas políticas. Y eso no es tampoco un tema del azar. Es real y efectivamente movido por todas estas jugadas. Fíjense algo. La última reunión que sostuvieron Xi Jinping y Vladimir Putin fue el 4 de febrero de este año. Es decir, 3 semanas antes de la operación especial militar de Rusia en Ucrania. Obviamente, ustedes saben que reunidos estas dos figuras de este nivel, en esa reunión se ha debido tratar a profundidad ese tema, porque Rusia no va a dar un paso como ese sin tener la noción y la conciencia de que iba a contar al menos con una distancia inteligente por parte de China de este conflicto, porque para Putin habría sido muy difícil manejar los hilos si hubiera tenido una postura crítica por parte de China, que, como bien dijimos anteriormente, China había tenido un equilibrio escorado hacia Rusia, pero que hoy ya lo ha roto porque ha asumido como suyo el principal argumento para la operación militar en Ucrania, que es que la OTAN se está expandiendo en las puertas de Rusia, que obviamente va caminando justo hacia un esquema en el que ellos, partiendo incluso de la muestra que le dio Estados Unidos con la visita de la Pelosi a Taiwán, él también, Xi Jinping, está dando una respuesta. Una respuesta de ir un paso más allá y decir, miren, aquí no solamente estamos nosotros dos dispuestos a actuar juntos. Aquí hay un bloque de países junto a nosotros que nos estamos constituyendo en un conjunto de naciones que va a impulsar un camino alternativo al de Occidente. Y eso obviamente tiene muchísimas implicaciones y sobre todo un peligro importante que hoy se refleja única y exclusivamente en el ámbito económico
y en el ámbito energético básicamente, con el impacto que tiene eso en lo económico, pero que en el futuro cercano va a empezar a manifestarse en el ámbito de los alimentos. Es ahí en donde yo veo las mayores probabilidades de una situación conflictiva mayor hacia el futuro. Entonces, seguimos ya recogiendo con todo esto. Evidentemente que este es un mensaje muy claro. Hoy yo pienso que cambia totalmente el panorama geopolítico. Quizás no se ve así en la superficie. Cuando usted lo ve en superficie va a pensar que puede ser una reunión protocolar, que puede ser parte de una agenda internacional, que puede ser una suerte de blofeo de Putin y Xi Jinping. Pero yo estoy convencido de que de lo que se trata hoy es de una simbología mucho más fuerte y mucho más profunda que eso, sobre todo por el contexto en el que se da. Aquí hemos visto que China y Rusia pueden complementarse perfectamente en el ámbito económico, sobre todo después que Rusia decidió cerrar el grifo del gas natural para Europa, que esa era una medida que nadie pensaba que iba a ocurrir. Putin tiene mercado para su gas natural en China e India. Y en Pakistán también, que es el que se ha movido un poco de la foto, porque hay que decir que Erdogan, sus últimas 2 acciones políticas, lo han colocado más hacia el lado de Occidente. En él se da algo distinto a lo de Xi Jinping. En el caso de Turquía, se ha venido viendo un equilibrio escorado hacia Occidente, pero con la acción de levantar el veto al ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, en contraposición del deseo de Rusia, y más recientemente con su visita a Ucrania, en compañía del secretario general de la ONU, pues también está claro que en este caso ha habido un movimiento de él hacia el bloque de Occidente. Pero igual, Turquía puede ser también un mercado para el gas natural y el trigo de Rusia. Finalmente, yo pienso que esto va a derivar en una gran negociación diplomática conforme pase el tiempo. Fíjense que he dicho siempre que este es un conflicto, sobre todo el que se da en el escenario de Ucrania, que va a tardar un tiempo en resolverse, sobre todo por razones de tipo electoral, pero que yo creo que al final va a haber algún tipo de acuerdo que procure el control territorial de Ucrania en función de los intereses de seguridad de Rusia y de los intereses económicos de Occidente, que al final son también económicos todos, porque la economía es la columna vertebral del juego geopolítico al final del día. El control de los recursos no es más que tener el control de la economía. Entonces, hay que ver cómo va a manifestarse todo este movimiento, sobre todo porque en el lado de China tienen ahí el tema de Taiwán y tiene también la gran batalla tecnológica que está desarrollando contra Estados Unidos y Estados Unidos contra China. La gran batalla de los chips, la gran guerra tecnológica que yo creo que va a marcar este siglo, que para mí es en ese escenario, en el tecnológico, en donde se van a desarrollar las mayores hostilidades militares que vamos a ver los humanos en toda nuestra historia, y que puede terminar incluso con un conflicto mucho mayor, pero yo quiero quedarme todavía en lo que estamos pudiendo ver por ahora, al menos escarbando un poco y metiendo el escalpelo a la profundidad. Hasta aquí el video de hoy de Líneas de Guerra. No sin antes invitarles, como siempre, a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campana de las notificaciones y compartan con sus amigos y familiares este contenido. Hasta la próxima.